Qué bueno verlo, qué bueno verlo, qué bueno verlo. Asimismo, antes de sentarse, vamos a aprovechar y vamos a buscar la palabra de una vez. Ya mismo se sientan, ya mismo se sientan. ¿Usted entiende español? A little bit? Yeah, okay. I'm going to try to speak slow. It's okay. Primera de Tesalonicenses, vamos desde el capítulo 2, versículo 13. Solamente vamos a leer el 13 y ahí entonces usted, si quiere, se puede sentar por el resto del culto. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Dios les bendiga, iglesia. Qué bueno verlos. Los hemos extrañado, los he extrañado desde lo más profundo de mi corazón. Wow. Desde que entré por ahí, yo estoy con unas ganas de llorar, que he llorado y he llorado y he llorado. Así que si durante la prédica lloro, pues no me juzguen, no me juzguen. Es que realmente los amo. No me hagan llorar. Primera de Tesalonicenses 2. Ya, hay que predicar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice: así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que predicamos, la aceptaron. Wow, estoy entendiendo que esto es para mí. La aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es. Alguien diga conmigo: palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Wow. Hoy voy a estar predicando, probablemente enseñando más de lo que predique, pero no sé exactamente hasta dónde nos lleve el Espíritu Santo hoy. Pero voy a estar ministrando bajo el tema el proceso de la fe. Alguien diga conmigo: el proceso de la fe. Vamos a orar antes de sentarnos. Les pido que cierren sus ojos. Padre bueno, Dios eterno, estamos delante de tu presencia en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y aquí estamos reunidos, Señor, con esta gran oportunidad de adorarte juntos. Padre, esta gran oportunidad de poder ser edificados, que mi fe pueda ser edificada por la fe de mis hermanos en Cristo, y que la fe de mis hermanos en Cristo pueda ser edificada por la mía también, Señor. La oportunidad que tenemos, Señor, de ponernos de acuerdo para adorarte y ponernos de acuerdo, Señor, para escucharte. Ahora te queremos escuchar. Te pedimos que nos hables. Te entregamos nuestros corazones. Yo te entrego toda mi vida, te entrego mi mente, Señor, te entrego todo mi ser. Aún el aire que pase por mis pulmones, te pido que sea aliento de vida tuyo, Señor. Que sople sobre tu pueblo, Señor, con unción fresca, con poder de lo alto, con revelación, de tal manera, Señor, que podamos conocerte más, y de tal manera, Señor, que podamos ser movidos hacia el cumplimiento de tu perfecta voluntad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice: amén, amén. Se pueden sentar. Llevo, creo que, un mes sin venir aquí. Y mi compromiso es seguir viniendo el primer domingo de cada mes.
Aquí, amén. Gloria al Señor. Abrimos a mitad de octubre nuestra primera iglesia hija en Aybonito y aquella obra va avanzando, gracias al Señor. Les pido que nos mantengan en sus oraciones. La iglesia se va fortaleciendo. El primer domingo reunimos 43 personas y en estas últimas semanas ya estamos llegando a los 70 personas allá en Aybonito. Así que manténgannos en sus oraciones, porque definitivamente Dios es bueno. Aunque a veces parezca que estamos haciendo mucho, pero vamos a entrar en ese tema ya mismo de lo que realmente estamos haciendo. Pero comenzamos entonces tanto aquí en Coamo como en Aybonito. Para los que no me conocen, mi nombre es Héctor Millán. Sé que algunas personas nuevas aquí en la iglesia. Soy el pastor del Centro Cristiano Alcanza. Gloria al Señor. Tuvimos el honor de fundar nuestra primera iglesia. Amén. La comenzamos en el 2015, desde cero en una terraza, y Dios ha sido bueno. Y para los nuevos también les explico que nosotros aquí, los domingos en Alcanza, nosotros no escogemos los mensajes que vamos a predicar. Vamos llevando una secuencia de estudio bíblico. Acabamos de terminar el Evangelio de Lucas y ahora entonces entramos en la primera carta a la iglesia en Tesalónica. Por eso se llama Tesalonicenses, es a la gente tesalonicense. Y íbamos a retomar los salmos, porque era lo que en mi plan personal era lo próximo que yo tenía en agenda, cubrir los próximos 50 capítulos del libro de los Salmos. Pero Dios me habló en este último viaje, que día ya fuimos a Grecia y yo pude pisar Tesalónica, y Dios me habló por allá y me dio un plan nuevo. Así que los salmos los vamos a estar discutiendo los miércoles comenzando en marzo. Así que en marzo, aquí en los cultos de los miércoles, vamos a estar entrando en temas de adoración de manera muy profunda, estudiando los salmos. Pero los domingos vamos a estar trabajando con estas cartas que son apostólicas. Y escuché el mensaje del domingo pasado de Pastora Nidia, que comenzó con ese saludo, ¡wow! ¿Cuánto le sacó ella a ese primer versículo de ese primer capítulo? Yo estaba súper impresionado del saludo. Del saludo le ha sacado ella, pero como 40 revelaciones allí. ¡Wow! Dios me la bendiga. Ella está predicando hoy allá en Aybonito, así que la cubrimos en oración y declaramos también cosas grandes allá. Excusamos a los pastores Juan Carlos y Shari, que están celebrando su aniversario de boda, así que felicidades y bendiciones, pastores, si nos están escuchando. Y bueno, vamos a trabajar. Saulo de Tarso, vamos a entrar aquí en este segundo capítulo de la primera carta de Tesalonicenses, escrita por un hombre que originalmente se llamó Saulo, de un lugar que se llama Tarso. Y este hombre, Saulo de Tarso, recibe una visitación por Cristo de camino a perseguir cristianos. Y usted puede leer sobre eso en el libro de los Hechos. Pero a mí me parece sumamente interesante que de camino a perseguir cristianos recibe una visitación por Cristo que lo rompe, que lo quebranta. Cuando Cristo lo toca, Cristo en ese momento lo perdona, Cristo lo salva, Cristo lo transforma. ¿Y cuánto le dan gloria al Señor? Porque aun cuando nosotros estamos haciendo las cosas incorrectas, Cristo sigue persiguiéndonos, Cristo sigue buscándonos, aun cuando nosotros estamos caminando bajo un engaño del enemigo, haciendo lo contrario a lo que Dios realmente quiere que nosotros hagamos. Pero aún así la gracia de Cristo es tan y tan grande que Él sigue persiguiéndonos y Él no se rinde hasta que logra impactar nuestras vidas. Él no se detiene hasta que logra tocar nuestros corazones.
Y cuando toca nuestros corazones, hace esto mismo que hizo en la vida del apóstol Pablo, lo perdonó. Por eso que el apóstol Pablo en todas sus cartas habla sobre la gracia. El apóstol Pablo es el autor que Dios escogió aquí en la tierra para revelarnos el evangelio de la gracia. Porque la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Y hay un hombre que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, que se llama el apóstol Pablo, y uno de sus mensajes principales es acerca de esta gracia, este favor, esta ayuda que viene de Dios, pero que nosotros no la merecemos. ¿Por qué este apóstol Pablo habló tanto acerca de la gracia? Habló tanto acerca de esa ayuda de Dios que no merecemos, porque él fue el primero en entenderlo, porque él fue el que más necesitaba el perdón. Él fue el más que mereció castigo, porque él fue el más que se oponía a la voluntad de Cristo. Una cosa es pecar, otra cosa es atacar el cristianismo. Son dos cosas completamente diferentes. Una cosa es tener luchas de pecado, una cosa es tener luchas con la pornografía, una cosa es tener luchas con el alcoholismo, con la drogadicción, una cosa es tener luchas con la fornicación, una cosa es tener luchas con el vocabulario, con malos pensamientos, con la ira, con el coraje, con el rencor. Pero otra cosa es dedicar tu vida para hacerle resistencia al evangelio, convertirte literalmente en enemigo de Dios, en enemigo de Dios. Y este era Saulo de Tarso, un hombre que literalmente le estaba haciendo guerra contra el evangelio. Y él, aún haciéndole la guerra en contra del evangelio, el amor de Cristo lo toca. Wow. Yo que merecía el castigo, y lo que me ofreciste fue el perdón. Por eso es que este hombre dedicó su vida, él dedicó su vida al evangelio desde ese punto en adelante. Y es que no hay manera de ser impactado por el amor y el perdón de Dios y quedarte como si nada. No hay manera. Tienes que tener el corazón demasiado endurecido como para que Cristo te ofrezca el perdón y la misericordia y tú quedarte como si nada. Y yo le doy gloria al Señor porque aquí se está levantando una iglesia que está respondiendo al amor de Dios, una iglesia que está respondiendo a la gracia, una iglesia que está respondiendo a la misericordia. Esto fue lo que hizo el apóstol Pablo. Ese amor a él lo perdonó, lo salvó, lo transformó y también lo llamó a servirle. Este fue el proceso de la fe de Saulo de Tarso, de este proceso de quebrantamiento. Cristo le cambia el nombre y de allí lo pasa de ser Saulo de Tarso y lo convierte a ser el apóstol Pablo, conocido también como el apóstol a los gentiles. Tenía una asignación muy importante de no limitarse a predicarle al pueblo judío, sino también predicarle a los paganos, a los que somos nosotros, que estos somos nosotros, los gentiles somos nosotros que no nacimos en Israel. Los gentiles somos nosotros que no tenemos linaje dentro del judaísmo. Nosotros somos de otras naciones y el apóstol Pablo tenía esta asignación de ganarnos a nosotros para Cristo. El apóstol Pablo fue un hombre diferente, impulsado por un fuego en su corazón, con una pasión muy diferente a la pasión que tenía Saulo de Tarso. Saulo de Tarso cargaba también un fuego en su corazón, pero era un fuego lleno de coraje, era un fuego lleno de ira. Por eso dice la palabra en el libro de los Hechos que él respirando amenazas y muerte. Esto era lo que lo movía a él, un espíritu de muerte literalmente. Hay teólogos que dicen que él, mientras iba a arrestar a los cristianos, los que se resistían al arresto, él los mataba allí mismo. Esto era un hombre que estaba tan y tan dañado su corazón, tan y tan contaminado su corazón por el coraje, por el celo que él tenía, pensando que estaba haciendo las cosas bien, pensando que estaba defendiendo a Dios,
realmente se estaba oponiendo al Dios que él pensaba que estaba defendiendo. My God. Pero este hombre, ahora apóstol Pablo, impactado por la gracia, impactado por el amor, ahora lo que lo movía era un fuego diferente, una pasión diferente. Era una pasión por los perdidos. Voy a dejar que eso marine allí un poco, porque si hay algo a lo que la iglesia de esta generación tiene que regresar, es a la pasión por los perdidos. La iglesia de esta generación está demasiado entretenida. La iglesia de esta generación está demasiado distraída. La iglesia de esta generación, lo digo o no lo digo, la iglesia de esta generación está engañada, pensando que el evangelio es esto, pensando que los programas de la iglesia son el evangelio, pensando que si yo cumplo porque hay una fiesta en mi iglesia y yo llego a la iglesia, entonces yo estoy viviendo el evangelio. Pensando que si yo, lo digo o no lo digo, pensando que si yo llego domingo al culto, pues entonces estoy viviendo el evangelio. Pero resulta que esto no es el verdadero evangelio. Evangelio lo que significa son las buenas noticias. Pregúntale a tu vecino, ¿con quién estás compartiendo las buenas noticias? ¿Con quién estás compartiendo las buenas noticias? Esto es verdaderamente el evangelio. No es venir a los cultos, no es venir a la iglesia. Tenemos que venir, pero es entender por qué venimos. Venimos para ser capacitados, venimos para ser formados, venimos para que el corazón de Cristo sea formado en nuestros corazones, venimos para aprender el vocabulario del reino, para que cuando nosotros salgamos allá afuera tengamos el vocabulario y el mensaje para compartir con la gente que todavía no lo conoce. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por la oportunidad de ser escogidos para este gran evangelio, para esta asignación, para este ministerio? Esto era la pasión que movía al apóstol Pablo. Así que el apóstol Pablo, cuando tiene este impacto con Cristo, Cristo se le aparece. Allí él aprovecha, detiene su agenda, se prepara en doctrina, pasa por un proceso de discipulado. Alguien diga conmigo: discipulado. Se discipula. El apóstol Pablo se prepara para ir a predicar, se prepara y luego entonces sale a hacer viajes misioneros. Nosotros llegamos aquí a esta primera carta de Tesalonicenses. Tesalónica no fue su primer viaje misionero. Tesalónica fue su segundo viaje misionero. Fue parte de las ciudades que él visitó dentro de su segunda salida. En su segunda salida, que en la primera le tomó meses, recorrer muchas ciudades, plantar iglesias en diferentes lugares y luego entonces regresar a Jerusalén. Y luego entonces sale nuevamente y llega hasta Grecia. Se queda algunos pocos meses allí, en una ciudad que se llama Tesalónica. Y allí él levanta una iglesia. Dice la palabra que estuvo por lo menos 3 sábados predicando en la sinagoga. Porque siendo fariseo, él tenía la oportunidad y el privilegio de meterse dentro de la sinagoga judía. Y él aprovechó esa oportunidad no para predicar la ley. Él había sido liberado de la ley. Así que él llega a la sinagoga y empieza a predicar la gracia en Cristo. Llega a la sinagoga, ese templo judío allí en Tesalónica, empieza a predicarle a los judíos hasta que los judíos mismos se levantaron en contra de él. Porque el mensaje de la gracia, de la misma manera como Cristo amenazó a los judíos con su mensaje de la gracia, asimismo amenazó también el apóstol Pablo a los judíos cuando él iba predicando a los diferentes lugares. Los mismos judíos que crucificaron a Jesús porque no recibieron al Salvador. Esto es algo que para mí es demasiado impactante. Yo pude ver esto en carne propia. Yo pude pisar Israel y yo pude ir a los lugares en donde Jesús predicaba. Estos lugares al día de hoy son monumentos, son lugares turísticos, son lugares que literalmente sostienen la economía de Israel. Por la cantidad de turistas que todos los años visitamos Israel para ver estos lugares en donde pisó nuestro Señor Jesucristo. Y ellos viven en los lugares
en donde pisó nuestro Señor Jesucristo, lugares que ellos no pueden ignorar por la cantidad de cristianos que visitamos allí. Ellos no lo pueden ignorar, ellos saben que esos son los lugares, pero aún así no reciben el Mesías. Aún así ellos siguen esperando el Salvador. Ellos ven las profecías, pero ellos no entienden que Cristo cumplió las profecías. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creemos que Cristo cumplió las profecías? Él es el Salvador profetizado. Él es el Mesías. Y estos mismos judíos que terminaron crucificando a Jesús, porque el movimiento que trajo Jesús amenazó el control que ellos tenían sobre el pueblo. Y lo sigue amenazando hoy. Y por eso llegamos a un lugar, recuerdo que fue en la entrada por la puerta oriente para entrar a Jerusalén. Hay una plazoleta allí. Y allí había un joven americano, rubito, con un micrófono aquí enganchado, con una bocinita enganchada como un collar. Tenía una bocinita allí. Allí él estaba con la Biblia en la mano predicando el evangelio, hablando de Jesús a toda la gente que estaba en ese lugar. Había otro joven americano con él, repartiendo tratados evangelísticos, hablando de Jesús. Y al otro lado yo vi a dos judíos ortodoxos, los que usan el sombrero negro, el gabán negro, camisa blanca, patillas largas, y ellos allí quitándole los tratados a estos evangelistas, rompiéndolos allí en su cara. Se opusieron en el tiempo de Jesús. 2000 años después todavía se están oponiendo, sin entender que todo aquel que se pone al evangelio. Llegamos al muro de los lamentos y ahí veíamos a todos estos judíos lamentándose allí, llorando allí al frente del muro. Yo no entendía, yo lo veía en fotos desde acá por internet y yo no entendía realmente por qué lloraban. El guía nos explicó. Lo que pasa es que este muro es el punto más cercano que ellos tienen a lo que era antes el templo. Ellos no pueden entrar al templo, porque después del tercer siglo, a causa de las guerras, los musulmanes tomaron posesión de ese territorio. Lo que hay en el lugar en donde va el templo de Israel, lo que hay ahora mismo es una mezquita del Islam. Y ellos no pueden entrar allí. Para ellos eso es abominación. Ellos no pueden entrar en ese territorio. El lugar más cercano a donde ellos pueden llegar es a esa pared. Ese muro es donde termina el territorio de Jerusalén, y desde ese muro en adelante comienza el territorio en donde iba el templo. Eso está en un lugar alto, es precioso. Yo me imagino cómo va a quedar ese templo allí cuando lo reconstruyan, porque lo van a reconstruir. Nos enseñaron los planos, nos llevaron, tomamos una conferencia. Usted tiene que ir. Eso es una experiencia que yo creo que todo cristiano debe ir por lo menos una vez en la vida. Nos dieron una conferencia en donde nos enseñaron los planos. Ya tienen todos los materiales, tienen todos los elementos del templo. Lo van a reconstruir. Y yo le preguntaba al guía, pero ¿cómo lo van a reconstruir si ese territorio lo tienen los musulmanes? Y él me dijo, Dios los va a sacar. No sabemos cómo, pero Dios los va a sacar, porque ese territorio, allí va el templo. El templo estuvo 2 veces allí. Lo construyeron primero los israelitas, lo perdieron en medio de una guerra, fue destruido, y después Herodes, durante el tiempo del Imperio Romano, Herodes, para congraciarse con el pueblo judío, se lo reconstruyó, y aquel templo quedó espectacular. El templo de Herodes, los teólogos dicen que no ha visto un edificio como ese. Pero ese es el lugar en donde va, en el mismo centro de Jerusalén. Pero es un dolor bien fuerte ver cómo ellos se siguen oponiendo. Ellos lloran al frente de ese muro porque ellos saben que perdieron ese territorio. Ellos saben que Dios se lo quitó a causa de su desobediencia. Lo que pasa es que no entienden el nivel de la desobediencia.
Ellos piensan que su desobediencia fue solamente incumplir con la ley, sin entender que la mayoría de su desobediencia fue porque no recibieron el Mesías profetizado. Ellos siguen esperando un líder político que venga con poder militar, de una manera bien similar a cómo va a venir el anticristo. Por eso la Biblia profetiza que el anticristo va a engañar a muchos, porque hay muchos esperando que se va a levantar un líder así. My God. Déjame volver acá a ver si me da tiempo de terminar todo esto. Así que llega entonces a Grecia. Se queda algunos pocos meses en Tesalónica el apóstol Pablo. Todo esto es después de la muerte y resurrección de Jesucristo. El apóstol Pablo entonces en sus viajes misioneros llega allá. Está allí unos pocos meses en Tesalónica, levanta una iglesia y luego entonces tiene que continuar su camino porque se levantó persecución en contra de él también. Se estaciona el apóstol Pablo más adelante en una ciudad que se llama Corinto. Y desde allí le escribe a sus hijos espirituales en Tesalónica. Desde Corinto se acuerda de ellos. Le escribe a sus hijos espirituales en una ciudad que él había visitado algunos meses anteriores. Y allí él había plantado una iglesia, allí él había dejado unos líderes a cargo de una congregación. Y él escuchaba las noticias de cómo le iba a esa iglesia en Tesalónica, y escuchando los reportes que aparentemente eran bastante buenos acerca de cómo le iba a esa iglesia en Tesalónica, que de hecho abro un paréntesis aquí, llevo un mes sin venir aquí en Coamo, pero he recibido muy buenos reportes de ustedes. Gloria al Señor. Levántate ese aplauso usted mismo. Santo Dios. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica porque los amaba y porque los valoraba. Uno valora lo que le cuesta. Por eso es difícil de olvidar. Aquellas cosas que te costaron mucho trabajo para lograrlas, uno siempre las recuerda con aprecio y con amor. Quiero que mi gente de media, si me pudieran proyectar la imagen que les envié, es un mapa del viaje misionero del apóstol Pablo. En la parte de abajo, acá está Jerusalén, cerca de Israel. Este era el lugar a donde el apóstol Pablo frecuentemente regresaba para recargar y para consultar, porque en el reino, ahora en el nuevo pacto, lo apostólico establece centros de comando. Es como un tipo de oficina apostólica, y desde la oficina apostólica se establecen las directrices. Desde la oficina apostólica los apóstoles nos reunimos con profetas, nos sentamos a orar y a meditar en lo que Dios está enviándonos a hacer, y desde allí salen las instrucciones acerca de las ciudades que se van a impactar. Usted es parte de una iglesia apostólica, es importante que usted entienda estos principios y cómo se mueve el reino. Dios mío, esto es importante que usted lo entienda, y lo vamos a ver ahora en la fiesta de Navidad del 21 de diciembre. Ustedes no van a estar solos en esa fiesta. Sus hermanos de la iglesia de Aybonito van a venir también. Aleluya. Esa obra de Aybonito nació de las reuniones que tuvimos aquí los apóstoles con los pastores, con los profetas, y de allí salieron las instrucciones para ir a abrir esta iglesia. Muy posiblemente para el año que viene abramos una iglesia en Caguas, es bastante posible, y cuando llegue ese momento van a venir también los de Aybonito y los de Caguas, van a venir aquí a los congresos, van a venir aquí a recibir la formación. Líderes van a venir aquí a ser discipulados. Los retiros los vamos a hacer también juntos. Estamos haciendo hoy, enviamos nuestra primera ofrenda para Venezuela, una iglesia que también recibimos bajo nuestra cobertura. Aleluya. De esa iglesia de Venezuela estamos planificando abrir una obra en España, en Madrid, y va a ser Centro Cristiano Alcanza Madrid. Oh my God.
Jesús. Todas estas cosas las hace el Señor, pero es importante que nosotros entendamos cómo opera esto, cómo estas cosas se dan. Es que se tiene que establecer un lugar primero en donde estas decisiones las podamos tomar consultando con el Espíritu Santo, recibiendo la visión del Espíritu Santo y estableciendo los planes ministeriales en base a la inspiración del Espíritu Santo. El apóstol Pablo regresaba aquí se reunía con el apóstol Pedro, y la Biblia habla mucho acerca de discipulados que él recibió con el apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro caminó con Jesús. Pablo no caminó físicamente con Jesús, así que era importante que recibiera esa impartición también de aquellos que sí caminaban con Jesús. Y de allí entonces sale, mira las flechitas, este camino: Antioquía, Cilicia, Derbe, Listra, Iconio, Galacia. De ahí sale la carta a Gálatas, porque él plantó iglesias allí. Frigia, pasó entonces Asia. Pasa entonces por Troas. En Hechos dice zarpando de Troas. ¿Qué significa eso, zarpando de Troas? Se montó en un barco. De allí entonces llega a Filipos, llega a Anfípolis y finalmente a Tesalónica. Yo pisé Tesalónica allí en Grecia. De Grecia a Israel a nosotros nos tomó un vuelo de 4 horas. 4 horas en avión. Este camino al apóstol Pablo le tomó meses. Voy a dejar que eso marine allí un poquito, porque nosotros muchas veces pensamos que tiramos una ofrenda allí y pensamos que estamos haciendo grandes cosas. Llegamos a las 10:10 de la mañana a un servicio de adoración y pensamos que estamos haciendo grandes cosas para Cristo. Que a veces hay que suplicarle a la gente para que ayuden en el ministerio. A veces le decimos a la gente: necesitamos más ujieres, necesitamos más servidores, y la gente, mira, eso le entra por un oído y le sale por el otro. Decimos: necesitamos más maestros de niños, y gente allí sentada sabiendo que usted podría ayudar, y a usted le entra por un oído y le sale por el otro, porque usted piensa que lo está haciendo bien. Usted piensa que está haciendo gran cosa. Yo he pensado que estoy haciendo gran cosa. Yo llegué a Grecia pensando que yo estaba haciendo grandes cosas para Cristo, para el Evangelio, para el reino. Yo llegué con el pecho inflado, diciendo: wow, llevamos una iglesia de 0 a 300 miembros, gloria a Dios. Abrimos una segunda iglesia, wow, qué duros somos. Pero llegué a Grecia, aquel guía comenzó a explicarme todo este camino. Llegando a Grecia, en la guagua abrieron un mapa. Y allí el guía empezó a enseñarnos: nosotros estamos aquí, y de aquí vamos a llegar a donde el apóstol Pablo plantó una iglesia acá. Y cuando yo vi la distancia, y nosotros recorriendo esa distancia en una guagua con aire acondicionado, un bus, ellos le dicen el bus, en un bus de 40 pasajeros, con aire acondicionado y con wifi. Le dicen wifi. Y allá nosotros con nuestros teléfonos, sin sudar, bien cómodos, haciendo paradas en restaurantes, haciendo paradas para ir al baño, en baños muy cuidados, muy limpios, haciendo paradas en lugares turísticos, tirándonos fotos, tirándonos selfies, comprando souvenirs, comprando regalitos para nuestros hijos. Yo le traje potecitos de aceite a mis pastores asociados. Pero el precio que pagó el apóstol Pablo no fue así. Cuando yo empecé a pisar por esos lugares, el Señor comenzó a poner una inquietud en mi corazón. Yo no estoy haciendo suficiente.
Esto fue lo que el Señor empezó a martillar en mi corazón desde que yo pisé esa tierra allí. No estoy haciendo suficiente por el Evangelio. Aquí hay gente que se están perdiendo y yo no estoy haciendo nada por ello. En esos mismos días yo estaba pidiéndole al Señor una confirmación para confirmarle a este pastor de Venezuela, para darle la cobertura, porque yo sé lo que es cobertura. Cobertura no es un nombre. Darle cobertura a un pastor no es añadirlo a una lista de la gente que me envían diezmos y ofrendas. Es una relación de apoyo, es una relación de compromiso, es una relación de pacto. Yo sé lo que implica. Si yo le doy la cobertura a este joven pastor, yo tengo que comprometerme con ese ministerio allá, y yo sé lo que necesitan ellos allá. Y yo estaba pidiéndole a Dios una confirmación y diciéndole a Dios, mira las estupideces que pasan por nuestras mentes. Señor, tú sabes que yo estoy haciendo mucho ya. Tú sabes que yo estoy estirando ya, Señor, mi tiempo, mis esfuerzos, mi energía, mi dinero, apoyando pastores aquí ya, levantando obras aquí ya. Tú sabes que yo estoy haciendo. Y de momento, y yo pidiéndole confirmación y el cielo en silencio. Entendí después que la respuesta no era una palabra, la respuesta era un lugar. Cuando yo pisé ese lugar y empecé a entender la ruta, empecé a entender todo lo que le costó al apóstol Pablo, que no fue solamente tiempo y dinero. Estamos hablando de mucho dinero y estamos hablando de mucho tiempo. El apóstol Pablo invirtió años y años y años y años de su vida a hacer esto. Se comprometió a una vida en celibato. Las cartas apostólicas hablan de esto. Él dijo, yo quisiera que ustedes fueran como yo, solteros. Él se comprometió a una vida como soltero, simplemente para tener la libertad, la independencia, sin estar amarrado a una familia. Que es parte del precio que pagamos nosotros los que estamos en ministerio y tenemos familia. Por ahí anda el chiquitín mío. Hoy me traje a mi hijo menor y el mayor se fue con mi esposa para Aybonito. Y son cosas que la gente no ve. Pero el precio que pagó el apóstol Pablo no fue solamente los años de servicio, no fue solamente el dinero que invirtió. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos. Ponme el mapa otra vez, discúlpame. Que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza. Mira, en la ruta, Filipos está antes de Anfípolis y después vino Tesalónica. Él pasó primero por Filipos. ¿Qué fue lo que pasó en Filipos? En Filipos fue donde Pablo y Silas fueron arrestados y encarcelados por robar, por matar a alguien, por vandalizar, por predicar el evangelio y por echar fuera un demonio. Le echó fuera un demonio a una mujer que cargaba un espíritu de adivinación, que trabajaba para unos empresarios que se lucraban de la adivinación de ese demonio. Y cuando Pablo y Silas echaron fuera a ese demonio, se les cayó el kiosco a esta gente. Así que fueron y los denunciaron delante de las autoridades. Y allí los arrestaron. Allí les dieron una prendida. Y allí los metieron presos. Pero dice la palabra que allí, aún ellos estando presos,
No se detuvo la alabanza de sus labios. Comenzaron ellos a cantar himnos, dice la palabra, y toda la gente los escuchaban alabando al Señor. Y dice la Biblia que de momento comenzó un terremoto a estremecer toda esa tierra, y se abrieron las celdas de los presos, porque la alabanza es poderosa. No se detuvo la alabanza en ellos, y ellos experimentaron unos milagros poderosos en ese lugar. Pero no dejó de ser un mal rato. Salieron por allí libres, libres pero azotados. Esto es para que entendamos lo que es realmente pagar el precio por Cristo. Que nosotros pensamos, aquellos que pagamos este precio por el Evangelio, cargamos en nuestros corazones un anhelo por ver este resultado del cual habló el apóstol Pablo acá. Y es que la gente estaba aceptando y recibiendo la palabra de Dios. Esto es lo que nosotros anhelamos. Esto es, Dios mío, esto es lo que debería estar en nuestros corazones. Esto es lo que debería estar en nuestras primeras posiciones en la lista de peticiones que nosotros tenemos delante de Dios. ¿Cuál es tu expectativa con Cristo? Hay gente que viene a la iglesia con la expectativa de que se le paren los pelos. Ay, yo espero que el culto esté bueno hoy. Yo espero que el culto esté bueno hoy. Yo espero que se me erice la piel. Yo espero que la presencia de Dios se mueva y me haga temblar. Yo espero que la presencia de Dios me toque y me haga danzar en el espíritu. Ay, yo espero que alguien me dé una palabra. La iglesia de esta generación está tan distraída en cosas tan superficiales que hemos perdido por completo de perspectiva lo que es realmente el Evangelio. En vez de estar buscando una experiencia, nosotros deberíamos llegar con una expectativa. Yo vengo aquí a ser empoderado con una palabra y con la presencia de Dios, para que cuando yo salga allá afuera y yo ponga las manos sobre un enfermo en el supermercado, que Dios lo toque allí en la góndola, que Dios lo toque en el estacionamiento de mi trabajo, que Dios lo toque en donde quiera que me pare, que cuando yo salga allá, yo quiero estar activado en el don de ciencia, para que Dios me muestre en mi corazón lo que está pasando en los corazones de mis compañeros de trabajo, para que Dios me muestre las necesidades de mis vecinos y yo cargar la unción para hacer la diferencia en sus vidas, para que ellos reciban realmente el Evangelio. Porque lo que ellos necesitan no es una experiencia, lo que ellos necesitan es un encuentro. Y el puente para ese encuentro somos nosotros. Esto fue lo que entendió el apóstol Pablo. Él dijo, yo me alegro porque ustedes están aceptando la palabra. Y esa palabra está actuando en ustedes. Esa palabra está produciendo un resultado en ustedes. Esa palabra los está transformando a ustedes. Esa palabra los está sanando a ustedes. Esa palabra está cambiando su manera de vivir. Para eso yo fui allá. Para eso yo me preparé. Para eso yo monté negocios, porque esa es la vivencia del apóstol Pablo. Esa es su experiencia, su testimonio. Dice la Biblia que él hacía carpas, él hacía tiendas. Él fabricaba los materiales que la gente podía comprar para ellos hacer sus casas. De eso era el negocio del apóstol Pablo. ¿Para qué tenía negocio el apóstol Pablo? Esto es mentalidad de empresario de reino. Yo no monto negocios para prosperar yo solo. Los perdí. Yo monto negocios porque yo entiendo que para expandir el reino hace falta finanza. Yo monto negocios porque yo quiero ser parte de los que impulsan el reino. Yo quiero ser parte de los que fundan iglesias en otros lugares. Yo quiero ser parte. Cuando yo llegué aquí le di un abrazo a esta pastora amada.
Y allí ella me dio una palabra que me recordó un sueño que yo tuve esta misma noche. En ese sueño yo pude ver una casa en un lugar pobre, pero teníamos una casa allí. La casa era de nosotros, de este ministerio. Era tuya y era mía. Y en esa casa había una marquesina enorme con un portón al final de la marquesina, y la gente llegaba de la calle y se presentaban en ese portón a recoger ropa que había allí. Todo ese piso estaba lleno de ropa de diferentes colores, de diferentes tamaños, de diferentes tipos de ropa. Y llegaban niños, recuerdo en el sueño que llegaban niños trigueños a buscar ropa en ese lugar. Hacían fila para entrar a ese lugar a buscar ropa. Este tipo de cosas debería ser lo que arde en nuestros corazones. El poder hacer esfuerzos por ayudar gente. El poder, esto era lo que movía el corazón del apóstol Pablo. Para esto yo monté un negocio, para que este negocio a mí me pudiera financiar toda esta obra, para que este negocio pudiera financiar todas estas ayudas, para que este negocio pudiera financiar todas estas iglesias que estamos levantando en todos estos lugares diferentes. Estoy todavía en la introducción de mi mensaje. ¿Esto está bendiciendo a alguien? Se pone mejor. Que la gente acepte y reciba la palabra de Dios. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Él dijo, me alegro de que estén aceptando la palabra como lo que es, palabra de Dios. Y esta palabra está actuando en ustedes. Está produciendo un cambio en ustedes. El proceso de la fe no es solamente comunicar el evangelio, sino cómo comunicamos el evangelio para que produzca este resultado. Para esto nosotros nos congregamos. Nosotros nos congregamos para aprender cómo comunicar el evangelio para que produzca este resultado. Que la gente que entre en contacto conmigo tengan que tener esta experiencia. Que reciban la palabra y que la acepten, para que esa palabra pueda actuar en ellos también. Oh my God. Vamos a ver entonces el proceso de la fe de esta gente en la iglesia de Tesalónica. Quiero que regresemos al capítulo 1, Primera de Tesalonicenses 1. Vamos a ver, ahora sí, entré en mi mensaje. Ayúdame, Espíritu Santo, a predicar este mensaje en 20 minutos. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, desde el versículo 4, dice: hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder. Me detengo aquí un momento para atender la palabra escogidos. En la Reina Valera habla de la elección. Y hay una doctrina de la elección. Hay algunos que proponen teológicamente que hay gente escogida para la salvación y hay gente que simplemente no fueron escogidos para la salvación. Pero la doctrina de la gracia cancela la doctrina de la elección. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios a los escogidos. De tal manera amó Dios a unos pocos. No, de tal manera amó Dios a los elegidos. No, dice: de tal manera amó Dios al mundo, para que algunos crean, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Porque tenemos oportunidad de creer. Cada uno de nosotros tenemos oportunidad de creer. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de ser impactados por esta gracia que salva y transforma. Cuando hablamos entonces de los escogidos, aquí el apóstol Pablo, hablando acerca de que ellos fueron escogidos, se está refiriendo principalmente a la lucha dentro del pueblo judío. Dice la palabra que Jesús a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Jesús nació dentro de la nación israelita como judío, y Él vino a salvar a los suyos,
a los judíos, mas los suyos no les recibieron. Y Jesús mismo, hablando de esto, dice: se levantarán otros de afuera, que somos entonces nosotros, los injertados. Nosotros no somos del tronco original dentro de esta planta escogida por Dios originalmente, que se llama pueblo judío. Nosotros fuimos injertados. Aquellos que saben un poquito de agricultura y de plantas saben que una rama se puede injertar dentro de una planta para poder sobrevivir y recibir de los nutrientes que pasan por ese tronco. Estos somos nosotros. Nosotros que fuimos de afuera del pueblo escogido, que son los judíos, pero recibimos esta maravillosa gracia, la oportunidad de ser parte del plan de Dios. Fuimos nosotros entonces escogidos porque aquellos rechazaron la oferta. ¿Estamos bien? Ok, dice entonces: porque nuestro evangelio, mira por qué entonces ellos lo recibieron. Porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras. Alguien diga conmigo: palabra. No solo con palabras, sino también con poder. Alguien diga: poder. Con poder, es decir, con el Espíritu Santo, y con profunda convicción. Alguien diga: convicción. Esto es, como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Y voy a comenzar hablando de estos primeros tres componentes para que nosotros podamos comunicar efectivamente el evangelio de tal manera que produzca el resultado esperado. El resultado esperado es que la gente lo acepte, que la gente lo reciba, y que la palabra que reciban pueda actuar, pueda tener un efecto en sus vidas. Amén. Y lo primero que se menciona aquí es la palabra. La palabra en el original griego es la palabra logos. Alguien diga conmigo: logos. Y el apóstol Pablo lo trae de una manera que nosotros lo podríamos interpretar como si se estuviera menospreciando la palabra, pero no es así. Él dice: nosotros no fuimos a ustedes solamente con palabra, sino también con poder y con convicción. Y podríamos caer en la tentación de menospreciar el poder de la palabra y pensar que tener la palabra no es suficiente. La realidad es que la palabra es la que produce el cambio. La palabra es la que toca los corazones. La palabra es la que produce la fe. Amén. La palabra entonces en el original griego es logos. Para los nuevos hacemos referencia al lenguaje griego y al lenguaje hebreo, porque la Biblia no se escribió en español ni en inglés. La Biblia se escribió, el Nuevo Testamento, en griego, y por eso es que nosotros vamos allí para ver cuál fue la intención original del autor cuando le escribió en el lenguaje original. Y esa palabra logos lo que significa es algo que se dice, significa una palabra, significa también el tema de un discurso. El tema de un discurso se refiere a algo que se pronuncia y que cuando se pronuncia provoca un efecto. Y nosotros vemos en Juan capítulo 1, versículo 1, otra ocasión en la que aparece esta palabra logos. Juan capítulo 1, desde el versículo 1 dice: en el principio era el verbo. Y esa palabra verbo en el original griego es la palabra logos, la misma palabra que se utiliza en Primera de Tesalonicenses para hablar de la manera con la cual llegaron ellos, los apóstoles, a comunicar el evangelio. Llevaron el evangelio con el logos. ¿Y qué es el logos? En Juan nos explica que el logos no es un qué, el logos es un quién. En el principio era el logos, era el verbo, el logos. Y el logos era con Dios. Y el logos era Dios. Oh my God. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por el logos fueron hechas. My God, yo siento la presencia de Dios aquí. Sin el logos, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el logos estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz
en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron ni contra la luz ni contra el Logos, porque el Logos es la luz y la luz es Cristo. ¿Cuántos saben que su nombre es Jesús? Aleluya. El Logos no es un qué, el Logos es un quién. Cuando usted va con la palabra, cuando usted conoce la palabra, cuando usted come Biblia. La pastora Nidia dice esto una y otra vez: te tienes que comer el rollo. Así como le dijo Dios al profeta Isaías: cómete este rollo, échatelo ahí en la boca. Tienes que comértelo completo. Usted tiene que comer Biblia. Cuando usted está comiendo Biblia, usted se está metiendo la palabra dentro de usted. Cuando usted se mete la palabra dentro de usted, usted no se está metiendo una cosa, usted se está metiendo una persona dentro de usted. Esa persona que usted se está metiendo dentro de usted es la persona de Jesús. Por Él fueron hechas todas las cosas. En el principio, lo que está diciendo, está haciendo referencia a Génesis capítulo 1, en el momento de la creación. En el principio, de la misma manera como empieza Génesis capítulo 1, dice: en el principio dijo Dios. My God, esto está demasiado rico. En el principio dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y el apóstol Juan nos está explicando lo que se manifestó, lo que salió de la boca del Padre, que produjo luz en medio de toda la creación. Lo que salió de la boca del Padre fue el Verbo, fue el Logos, fue Jesús. Y cuando se manifestó Jesús en medio de la creación, la luz resplandeció por consecuencia, porque en donde quiera que está Jesús se va a manifestar la luz. Alguien grita aleluya. Esto es la raíz de la palabra logos, es la palabra lego, que lo que significa es poner delante. Y esto fue lo que hizo Jesús. Él se puso delante de nosotros. Eso fue lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Se puso delante de toda la humanidad. Y por eso es que el tiempo literalmente se partió por la mitad. Cuando Cristo se puso en la cruz del Calvario, toda la historia se dividió entre lo que ocurrió antes de ese evento y después de ese evento. Nada ha sido igual después de eso. Santo Dios. Así que necesitamos la palabra. Alguien diga conmigo: necesito la palabra. Necesitamos conocer la palabra, necesitamos meternos en los discipulados, necesitamos meternos en los estudios bíblicos, necesitamos venir los miércoles, necesitamos venir los domingos, necesitamos abrir la Biblia durante la semana, aleluya. Necesitamos nosotros comer el rollo, necesitamos la palabra, porque la palabra es poderosa. En donde quiera que se manifiesta la palabra, se manifiesta Jesús. Y en donde quiera que se manifiesta Jesús, hay luz que resplandece, aleluya. No fueron solamente con palabra, porque hay gente que va solamente con palabra pero sin una experiencia. Dice el apóstol Pablo que no fuimos solamente con palabra, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo. Y esa palabra poder en el original griego es la palabra dunamis. Alguien diga conmigo dunamis. De ahí viene la palabra dinamita. La dinamita es poderosa. La dinamita tiene fuerza para provocar cambios. En donde quiera que se manifiesta la dinamita, se provoca cambios. Nada queda igual después de la manifestación de una dinamita. Nada queda igual después de la manifestación del Espíritu Santo, aleluya. En donde se mueve el Espíritu Santo, las cosas comienzan a cambiar. El enfermo se sana, el atado se libera, el ciego se le abre los ojos, al sordo se le abren los oídos, el paralítico tiene que caminar. ¿Dónde está la gente empoderada en el Espíritu Santo de Dios? Esto es lo que provoca el Espíritu Santo. Por eso Jesús, cuando le habla a sus discípulos luego de morir y resucitar, se le aparece nuevamente a sus discípulos y les dice: ustedes no se atrevan a moverse de aquí. Ustedes no pueden irse a predicar solamente con la palabra. Ustedes necesitan a aquel que les da la revelación y la evidencia de la palabra. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: recibirán poder
Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, oh my God, esto es. Y yo creo en un balance en el ministerio. Yo creo que un ministerio con demasiadas manifestaciones del Espíritu Santo, pero con poca palabra, puede caer en convertirse en un ministerio emocional y sensacionalista, en donde tenemos gente que solamente conocemos experiencias sensoriales, pero no tenemos profundidad en la palabra. De igual manera, una iglesia que solamente tiene mucha palabra, pero que no tiene experiencias con el Espíritu Santo, puede caer en la tentación de enorgullecerse por lo mucho que intelectualmente conoce. Por eso el apóstol Pablo dice: yo no fui ni con palabra solamente, ni con poder solamente. Fuimos con palabra, pero también fuimos con poder. Fuimos con poder. Oramos por los enfermos y vimos sanidades. Oramos por la gente atormentada por demonios y fueron liberados. Vimos por eso la transformación de gente en ese lugar. Y en donde se manifiesta el Espíritu Santo, la obra permanece. La obra permanece, porque es que usted y yo podemos debatir teología, pero no podemos debatir un milagro. A lo mejor usted no cree de la misma manera que yo, y por eso nos podemos enredar en debates teológicos. Pero lo que yo viví, negativo. Esto lo viví yo. El ciego dijo: yo lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Aleluya, ahora veo. Yo lo que sé es que yo estuve 10 años en las adicciones a las drogas, atormentado en mis depresiones y en mis ansiedades, pero un solo encuentro con Cristo fue suficiente para romper mis cadenas. Desde ese momento en adelante, la historia de mi vida se partió en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Yo tuve un encuentro no solamente con la doctrina, yo tuve un encuentro con el poder. Esto es lo que nosotros necesitamos procurar. Hay gente que me pregunta: oye, pero ¿cómo yo logro eso? ¿Cómo yo logro eso? No. Bueno, yo lo logré metiéndome en ayuno y oración. Hay gente que piensa que esto va a suceder en un culto. Puede suceder en un culto por la gracia de Cristo, pero las experiencias más profundas ustedes no las va a tener en un culto. Usted las va a tener en intimidad. En esos tiempos de oración, Jesús decía: ustedes cuando oren, entren en el aposento, cierren la puerta, y el Padre que ve en lo secreto, ese es el que va a producir el resultado. Ese es el que va a dar la recompensa. Si queremos el poder de Dios, yo estuve 40 días de ayuno. 40 días de ayuno. Y lo voy a decir una vez más, porque yo creo que alguien todavía está dudando. 40 días de ayuno. Encerrado en un programa de rehabilitación, mientras el resto de la gente se iban a comer avenita dulce con café y galletas esforzadas con mantequilla. Yo me iba solo para el templo. 40 días. Y allí, pasando hambre yo, toda la mañana, orando, escuchando música cristiana y leyendo la Biblia. Eso era todo. Allí no había nadie poniéndome las manos encima. Allí no había nadie profetizándome, diciéndome: así te dice el Señor. Allí no había nadie dándome apoyo. Allí no había nadie dándome ánimo, diciendo: vamos, Héctor, que tú puedes. Dale un día más que tú puedes. Nobody. En un programa de rehabilitación en donde cada vez que yo salía me encontraba con gente que hablaban de drogas, de tentaciones, de alcoholismo, de mujeres, de pecado. Usted quiere presencia, usted métase. Métase en el lugar en donde la presencia se manifiesta. Habrá alguien que sepa de lo que estamos hablando. Aleluya. El tercer componente que menciona el apóstol Pablo aquí, ¿esto está bendiciendo a alguien? Amén. Se pone mejor. El tercer componente, el tercer elemento dentro de la predicación del evangelio, que el apóstol Pablo lo presenta como algo necesario para producir el efecto deseado, es
convicción. Convicción. Pregúntale a tu vecino, ¿usted está seguro? Porque yo sé de gente que pueden venir a la iglesia por años y todavía no están seguros. Todavía no entienden, todavía no ha llegado al corazón. Esa palabra convicción en el original griego es la palabra pleroforia. No la tienes que apuntar ni nada, es una palabra extraña en griego, pero lo que significa es confianza. Pero me gustó mucho la segunda definición, porque confianza es una cosa. Nosotros necesitamos aprender a confiar en Dios. Y la confianza en Dios nosotros la manifestamos en medio de la prueba. Yo creo que las pruebas llegan, y esto lo enseñamos en el Discipulado 1. Las pruebas llegan a nuestras vidas para activar nuestra fe. Porque una cosa es tener conocimiento de la palabra, pero otra cosa es la necesidad de aplicar esa palabra que conoces. Usted no va a tener la necesidad de aplicar esa palabra hasta que llega la prueba. Cuando llega la prueba, ahí entonces es donde se separan los nenes grandes de los nenes chiquitos. Cuando llega la prueba, y ¿lo digo o no lo digo? Yo los observo. Yo los observo. Dile a tu vecino, el pastor te está observando. Aunque durante el mes no estoy aquí, pero te estoy observando. Yo tengo ojos aquí. Además del Espíritu Santo, que me habla y me muestra. Pero yo tengo ojos aquí, yo tengo líderes fieles, que son mis ojos aquí. Y me dicen cómo está usted. Especialmente cuando usted comienza una prueba. Cuando llega a tu vida una situación de salud, cuando llega a tu vida una situación económica, cuando llega a tu vida una situación de familia. Allí es que los líderes nos ponemos en alerta. A ver, vamos a ver cómo lo maneja. A ver si es verdad que tiene fe. Y allí hay gente que se mantiene con las manos en el arado. Hay gente que mantiene su enfoque. Hay gente que mira, la prueba me está azotando, la tormenta me está dando duro, el problema económico me está dando duro, pero a mí no hay nadie que me saque de esta posición. Yo estoy firme sobre la roca. Yo voy a seguir caminando hacia adelante. Mis ojos están puestos en el Maestro, en el autor y el consumador de la fe. Yo no me muevo de aquí hasta que Cristo me diga que me mueva de aquí. Si Dios me dijo que permaneciera en este lugar yo voy a permanecer. Esto es... ¿Por qué? Porque yo tengo la palabra. Yo tengo la palabra. Pero la prueba lo que me va a hacer es, me va a tentar a soltar la palabra para tratar de resolver el problema como antes lo trataba de resolver. En la carne, alaba, en la desesperación. Si pudieras ver tu carita. La prueba viene a ver si realmente hay una evidencia de esa fe. A ver, pero no te sientas mal, porque en las pruebas nosotros crecemos. Hay veces que caemos y yo les digo a la gente que yo atiendo en consejería, les digo, la recaída no es el fin. La recaída, el hecho de que en medio de la prueba volviste a la tentación, volviste a la carne, volviste al pecado, volviste a la desesperación, perdiste la paciencia, soltaste el arado. Esa recaída lo que significa es que todavía tienes un punto allí ciego, que antes no lo veías y tú pensabas que estabas bien sólido en esa área. Pero la recaída viene a revelarte. La recaída es parte del ministerio pedagógico de Dios, es parte de su trabajo como maestro. La prueba viene a enseñarnos las áreas con las cuales todavía nosotros necesitamos trabajar. Así que no te castigues. No te castigues, pero ponte a trabajar. Porque esa área de tu vida lo que significa es, aquí yo necesito refuerzo, aquí me falta fundamento.
Santo Dios. Pero en medio de la prueba, si yo logro mantener mi confianza, este era el testimonio del apóstol Pablo. Recuerda que él llegó a Tesalónica después de pasar por Filipo. En Filipo fue arrestado injustamente. En Filipo fue azotado injustamente. En Filipo fue encarcelado injustamente. Y aún así, dijo: no, mi fe no depende de las circunstancias. Yo tengo una convicción. Y en esta convicción en Cristo, yo voy a mantenerme confiando que de alguna manera Dios se va a glorificar. Y esto es confianza cristiana. Confianza es que aun cuando yo estoy atravesando situaciones difíciles, yo puedo reconocer que aunque me metan en la cárcel, de alguna manera Dios me va a sacar. Que aunque yo atraviese una situación económica, siempre hay una llave, hay una puerta que se puede abrir, hay una oportunidad para yo resolver esto de alguna manera. Dios me ama demasiado como para dejarme caer en vergüenza. Si yo estoy atravesando una situación en mi familia, yo puedo recordar la palabra que dice: solamente cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Mi casa sigue estando en los planes de Dios. Mi casa, mi familia sigue estando en los planes de Dios. Por eso yo no voy a claudicar en mi fe. Por eso yo no soy de los que retrocede. No hay vuelta atrás. Yo no tengo reversa. ¿Dónde está la gente que en medio de la situación van adelante siempre? Van adelante siempre. Pero no es solamente confianza. Voy a necesitar como 10 minutos más. Alguien que me dé 10 minutitos, 10, 20, 30. Me da. Ya estoy terminando. Ay, te amo tanto, iglesia. La convicción, esa palabra pleroforia en griego, no es solamente confianza, sino también garantía. Alguien diga conmigo: garantía. Esto es, con esto llegaron los apóstoles a Tesalónica. No solamente con palabras, en otras palabras, no solamente con el conocimiento de Cristo, conocimiento doctrinal. Llegaron con eso, pero no solamente con eso, llegaron también con poder, con el poder del Espíritu Santo, que tuvo manifestaciones sobrenaturales. Gloria a Dios por todo eso. Pero no solamente llegaron con esas dos cosas, llegaron también con una tercera que se llama convicción. Y en esa convicción, ellos tenían una fe que yo creo que la imagen más adecuada para explicarles esto es como un ancla. Alguien diga conmigo: un ancla. Cuando usted está en alta mar y empieza esa tormenta a azotarle, una de las estrategias que se utiliza es echar el ancla. Porque esta tormenta, los vientos, yo no sé ni para dónde me van a tirar. Pero si yo tiro el ancla aquí, yo sé que aunque me azote la tormenta, el ancla me va a hacer permanecer en donde yo necesito estar. Esta es la garantía. Esta es la garantía de nuestra fe. Que aunque lleguemos y estemos atravesando situaciones difíciles, yo tengo un ancla. Yo tengo un ancla. Llegué azotado a Tesalónica. Vengo de una ciudad que, mira, te puedo enseñar las marcas de cómo me azotaron a mí allá. Pero yo no pierdo la fe. Cristo para mí es un ancla, es una garantía, es una garantía, es una garantía. Yo sé que Dios no me va a dejar solo. Yo sé que Dios va a seguir amándome, yo sé que Dios va a seguir fiel, yo sé que Dios me va a seguir sosteniendo, yo sé que de alguna manera Dios se va a manifestar en mi vida. Alguien grita aleluya. El cuarto elemento que les voy a traer es aprobación. Alguien diga conmigo: aprobación. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 dice: al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el evangelio. Mira la secuencia de estos eventos. Dios aprobó y les confió el evangelio. Ahí, ¿lo digo o no lo digo?
Hay gente que quiere que Dios les confíe el evangelio sin ser aprobados. Pero Dios le confía su evangelio con su palabra, con su revelación, con su poder a gente aprobada. Y para enseñarles, para ilustrarles este concepto, quiero utilizar el ejemplo de uno de los que caminaba con Pablo. La semana pasada Pastora Nidia trajo un mensaje magistral acerca del equipo apostólico que andaba con Pablo. Habla de Silvano y habla de Timoteo. Este hombre Timoteo era un hombre aprobado. En Hechos capítulo 16, no lo tiene que buscar, pero para los que toman notas, apunta que esto aparece en Hechos capítulo 16. Habla de la circuncisión de Timoteo. Un hombre adulto ya. Un pastor joven, pero ya con mayoría de edad. Y dice la palabra que a causa de los judíos que habían en los lugares que iban a visitar, por cuanto dice la Biblia que Timoteo era hijo de una mujer judía creyente, pero su padre era griego. Eso lo ponía a él en una posición controversial. Y Pablo quería que Timoteo aprovechara que parte de su familia era de linaje judío. Al ser judío, Timoteo podía recibir el privilegio de entrar en las sinagogas. Y el apóstol Pablo quería ayudarlo para que pudiera tener esa influencia en las sinagogas judías también. Así como Dios le abrió la puerta a Pablo para predicar en las sinagogas y allí él pudo ganar a muchos judíos, así Pablo también quería que su hijo espiritual Timoteo tuviera las mismas oportunidades también. Pero había un problema. Timoteo estaba en incumplimiento con la ley, porque no se había circuncidado. Según la costumbre judía, el bebé se circuncida al 8º día. La mamá de Timoteo conocía la ley, pero el papá de Timoteo era griego, era pagano. Y por eso no fue firme con la ley en este aspecto. Y ahora el apóstol Pablo, el pastor de este joven Timoteo, dijo: ahora yo tengo un problema, porque yo quiero abrirte puertas a ti para que también puedas ser efectivo en el ministerio, pero hay algo que tengo que hacer contigo primero. Lo circuncidó Pablo. Pensaríamos nosotros hoy: bueno, pues apóstol, llévame al hospital, ponme anestesia y que me circuncide un médico que yo no conozco, para que no me dé vergüenza de enseñar mis intimidades delante de una persona con quien tengo confianza, con quien tengo relación. Pero el apóstol Pablo no hizo eso. El apóstol Pablo lo tomó él mismo y le dijo: hijo, lo lamento, porque esto te va a doler. Y no es solamente el dolor, es también la incomodidad. La incomodidad de que me vas a tener que enseñar tus intimidades. Hay gente que quiere que se les confíe el evangelio, pero no quieren ser aprobados. Hay procesos en los cuales usted va a tener que hablar de temas incómodos con sus líderes. Si usted quiere realmente que Dios le confíe el evangelio, si usted quiere que Dios le confíe el poder, si usted quiere que Dios le confíe la revelación, si usted quiere ser realmente aprobado para que Dios le confíe a usted el evangelio, usted va a tener que pasar por el proceso. Usted se va a tener que sentar con sus líderes. Van a haber conversaciones incómodas. Yo he tenido conversaciones incómodas con mi apóstol, en donde yo he tenido que confesarle mis luchas, en donde yo he tenido que confesarle mis temores, mis inseguridades, mis miedos. No sé qué hacer, apóstol. Usted pregúntele, porque él le va a decir. Conversaciones de horas, y él no vive aquí, él vive en Orlando. Conversaciones por videollamada de horas, en donde literalmente me he tenido que desahogar yo de luchas mías.
en donde yo he tenido que poner a un lado todos los logros que yo he tenido para yo desnudarme y enseñarle mis intimidades a alguien, mis luchas, mis secretos, mis problemas. Y en este tipo de proceso, de allí entonces Timoteo fue aprobado. Pero hay gente que se niega a ser procesada. Si usted fracasa el proceso, fracasa la prueba. Si fracasa la prueba, usted no va a poder salir aprobado. Si usted no sale aprobado, a usted no se le va a confiar. La secuencia de los eventos es así. Es así. Es así. Es un proceso en donde Jesús decía: el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Y muchos de nosotros, cuando nos vemos en esta situación, preferimos exaltarnos. Nuestros líderes tratando de tener conversaciones importantes con nosotros y nosotros diciéndole que no. No, yo estoy bien. Yo estoy bien. Yo creo que Dios está hablando aquí. Yo estoy bien, tranquila. Pastora Nidia te dice: mira, vamos a sentarnos, a hablar. Tranquila. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Y esa frase de yo estoy bien, eso lo que está haciendo es, mira, exaltando mi orgullo. Pero el que se exalta será humillado. Después nos preguntamos: ay, pero es que yo oré por esta persona y no pasó nada. Traté de hablarle a esta persona de Cristo y mira, no dio resultado. ¿Por qué? Es que Dios no le confía el evangelio a cualquiera. Jesús. Y la última, el último elemento, y con este termino. Algunos dijeron: ya termina, que me quiero ir. Ese último punto no me gustó. El último es el amor. El amor. Alguien diga conmigo: el amor. Primera de Tesalonicenses 2, desde el versículo 3 en adelante, simplemente lo voy a leer para terminar. Dice: nuestra exhortación, en otras palabras, nuestra comunicación, nuestro mensaje con ustedes, no se origina en el error ni en las malas intenciones. Tiene que haber buena intención con la gente. Nosotros no predicamos para llenar iglesias. Simplemente tener una iglesia grande y tener un presupuesto para hacer las cosas que queremos hacer, las construcciones y las cosas. No, eso son malas intenciones. La buena intención es por la salvación de la gente. Tampoco procura engañar a nadie. Nuestra exhortación tampoco procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones, a estar buscando esa atención, ni a las excusas para obtener dinero. Ojo, hay gente que piensa que el evangelio es que me inviten a predicar en muchos sitios y de aquí yo voy a desarrollar una carrera profesional. Estamos equivocados, iglesia. Estamos equivocados. Dios es testigo, dice el apóstol Pablo aquí, de que no hemos estado buscando obtener dinero con ustedes. Ni yo tampoco. Y incluyo ese paréntesis allí también. Que por eso este año monté 2 negocios. Para darle a mi familia una mejor vida sin ser una carga para ustedes. Cierro paréntesis. Creo que eso era importante mencionarlo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, porque la misma Biblia que dice esto también dice que el que predica el evangelio, que viva del evangelio. Lo dice la Biblia también. Así que no está mal aquellos que viven completamente del evangelio. Es bíblico también.
Los tratamos con delicadeza, no fuimos exigentes con ustedes, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Esto es amor. Así fueron ellos a la gente en Tesalónica, y así debemos ir nosotros con la gente que todavía no tiene a Cristo. Versículo 8 dice: así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra vida. También nuestra vida. Esto es amor. Por eso es que nosotros hacemos fiestas de Navidad. Por eso es que nosotros hacemos fiestas de verano. Por eso es que nosotros pasamos mucho trabajo para levantar ministerios de consolidación, para que todo el mundo pueda sentir el amor pastoral en la casa, cuando yo físicamente no los puedo tocar a todos. Pero hay gente que sí, nosotros las estamos levantando, que mi deseo y mi oración es que el mismo amor que Dios ha puesto en mi corazón por ustedes, que también Dios lo ponga en cada uno de los miembros del ministerio de consolidación, para que puedan sentir también ese cuidado pastoral. Por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Esto es amor. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el evangelio de Dios, y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Ustedes son testigos, y también Dios, de que nos comportamos con ustedes los creyentes de una forma santa, justa e irreprochable. Esto es la intención con la cual nosotros hacemos las cosas. Esto es lo que va a guiar, y esto es lo que realmente va a producir el resultado, porque la gente se da cuenta. La gente se da cuenta cuando usted llega a una iglesia y lo que hay es un mensaje de condenación, o cuando lo que hay es interés. Cuando se pide dinero pero no se ven mejoras en las facilidades, eso se nota. Pero también se ve cuando las cosas se hacen con amor. Cuando usted se acerca a alguien simplemente porque lo quiere ayudar, eso se nota. Cuando hay una buena intención. Así que hemos hablado del amor, hemos hablado de la aprobación. Si usted está siendo procesado, póngase serio, siervo. Si usted está siendo procesado, es porque Dios le quiere confiar el evangelio. Si usted está atravesando una tribulación, es porque Dios quiere revelarte más, quiere depositar y activar más de la unción del Espíritu Santo. Él quiere confiarte más de Él. Necesitamos conocer la palabra. Necesitamos tener experiencias con el Espíritu Santo, estar llenos del Espíritu Santo para operar en el poder de Dios. Y necesitamos también tener la convicción, que no es solamente el conocimiento teórico, es que esta fe para mí es como un ancla que me mantiene firme en el llamado, me mantiene firme en el propósito. De aquí no me mueve nadie. Y cuando todas estas cosas se alinean dentro de un mensaje, el proceso va a dar un resultado, que fue el que les hablamos al principio. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 13 dice: no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que predicamos, la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Esto es lo que nosotros, esto debería estar en nuestra lista de peticiones de oración. Señor, úsame para que tu palabra pueda tocar gente y que esa palabra pueda actuar en ellos. Que la reciban no de parte mía, sino que la reciban como lo que es, palabra tuya. Y que esa palabra produzca un resultado en sus vidas. Versículo 14 dice: ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias
de Dios en Cristo Jesús que estaban en Judea. Mira esto: ya que sufrieron a manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Al principio de esta carta, en el capítulo 1, te voy a pedir que te pongas de pie. En el capítulo 1 habla también del sufrimiento de los tesalonicenses. En el versículo 6, primera de Tesalonicenses 1:6 dice: ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor. A pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Necesitamos entender que el proceso de la fe es un ciclo. Comienza con alguien que recibe el Evangelio, un Saulo de Tarso, que recibe el Evangelio, que sana, que salva, que perdona, que transforma a una persona que recibe la gracia. Esta persona que recibe la gracia, reconociendo que lo que merece es castigo, pero en vez de recibir castigo, lo que recibimos es amor. Y que esa gracia a mí entonces me mueva a responderle a Dios. Y entonces mi respuesta a esta gracia es que yo voy y le hablo a otros de esta gracia que yo encontré, de este tesoro que yo encontré, que a mí me lavó de mis pecados, que a mí me limpió el corazón. Ahora tengo paz. Y ahora voy y comparto esto con otra gente, utilizando estos elementos que menciona el apóstol Pablo. Voy con la palabra, el conocimiento de Cristo. Cuando usted conoce la palabra, usted conoce a Cristo. Voy con el poder del Espíritu Santo, porque la gente necesita más que un mensaje, la gente necesita la evidencia. Voy con la convicción. Yo tengo un testimonio claro y evidente, y la gente a mi alrededor todos saben que yo no soy de los que retroceden. Para mí la fe es como un ancla. Yo tengo una garantía en esto. Contra viento y marea yo sigo adelante en Cristo. Yo he sido procesado y de la prueba salí aprobado. Gloria al Señor. Ese aplauso no es para mí. Ese aplauso es para todo aquel que entrando en la prueba permaneció firme en Cristo. Entrando en la prueba pudo ser honesto, pudo ser humilde para reconocer: yo tengo áreas en mi vida que me restan autoridad, pero esas áreas están siendo corregidas en el proceso de Dios. En esto recibo yo autoridad. Esto es lo que me abre las puertas a mí. El salir aprobado en medio de las pruebas, en medio de los procesos. Y ahora Cristo me confía su evangelio. Y ahora yo voy con el amor de Dios. Voy con buenas intenciones. No voy para tratar de manipular a nadie. Yo voy con buena intención. Yo voy con el corazón correcto. Yo voy a ayudar gente, reconociendo que si yo no te hablo de este evangelio, te puedes perder en el infierno. Esto es amor. Te amo tanto que te voy a decir las verdades que tú no quieres escuchar. Te amo tanto que te voy a decir que si sigues por este camino, lamentablemente lo que te espera es la condenación eterna. Pero te voy a dar la buena noticia. La buena noticia es que hubo uno que pagó el precio por ti. Y si tú pusieras tu fe en Él, Él te va a salvar. Y lo que te espera es vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna. Por amor te lo voy a decir. Por amor no me voy a callar. Por amor te lo voy a decir. Aunque te incomode, aunque no lo quieras escuchar. Pero junto con el mensaje te voy a ayudar. Te voy a ayudar porque te amo. Voy a tener relación contigo. Te voy a conocer y voy a permitir que me conozcas.
Por eso el apóstol Pablo dijo, no fuimos solamente con el mensaje, no les entregamos solamente la palabra, nos entregamos a nosotros mismos. Cuando estos elementos se alinean dentro de un mensaje, la gente lo recibe, así como lo recibió la iglesia en Tesalónica. Recibieron la palabra como lo que es, la aceptaron como lo que es, no palabra humana, sino palabra de Dios, y esa palabra comenzó a actuar en ellos. ¿Cuál fue la evidencia de este poder de la palabra en la vida de ellos? Fue que ellos siguieron el mismo ejemplo del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo se enteró de que ellos también tuvieron que pasar sus sufrimientos. El apóstol Pablo lo pasó. Él pagó su precio, él pasó por sus sufrimientos y aún así siguió por amor a las vidas, por amor a Cristo y por amor a los perdidos. Y ellos después siguieron el mismo ejemplo, porque ellos también fueron criticados, porque hubo gente que también se opuso a ellos, porque hubo gente que también los señalaron a ellos. Y dice el apóstol Pablo, me enteré de que aunque a ti te persiguieron también, te mantuviste firme, y ahora tú te has convertido en el ejemplo de toda la gente a tu alrededor. Y esto es lo que está pasando con usted. Esto es lo que está pasando con usted, que usted también está repitiendo el ciclo. Usted está recibiendo el evangelio que sana y que perdona, y usted también está siendo procesado, y dentro de su proceso usted está saliendo aprobado, y dentro de su aprobación a usted se le está confiando el evangelio, y usted está siendo lleno del amor de Cristo, que lo está llevando a usted a hablarle a otros también, y usted se los va a ganar a ellos también. Usted le está dando el mejor ejemplo a ellos también. Ellos lo están viendo a usted en su prueba, ellos lo están viendo a usted en su proceso, y ellos están siendo impactados. ¿Cómo es posible que teniendo el problema económico que estás teniendo, cómo es que te mantienes firme en Cristo? ¡Wow! ¿Cómo es que atravesando ese proceso de salud, atravesando la enfermedad, cómo es que te han mantenido firme en Cristo? ¡Wow! Yo quiero de lo que tú tienes. Este es el ejemplo. Aquí vuelve y se repite el ciclo que abrió el apóstol Pablo con la iglesia en Tesalónica. Lo abrió la iglesia en Tesalónica con toda la gente de Macedonia. El ejemplo que les he dado yo a ustedes, el ciclo que comencé yo con ustedes aquí en Coamo, ahora ustedes desde Coamo están impactando gente de Juana Díaz, gente de Santa Isabel, gente de Villalba, gente de Orocovi, gente de Aibonito, gente de San Germán, gente de Toa Alta, gente de Carolina, gente de Venezuela, gente de España, gente de Texas, gente de los Estados Unidos y hasta los confines de la tierra. Este es el proceso de la fe. Este es el proceso de la fe. Esto es. Levanta tus manos al cielo. Yo creo que alguien le va a entregar su vida a Cristo hoy. A alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo, le va a entregar su vida a Cristo hoy. Y yo siento en mi espíritu que muchos otros que saben que deberían estar mucho más de lleno en la obra del evangelio, hoy están tomando la decisión de meterse en este proceso de la fe. Así que yo les voy a pedir a todos que hagan esta oración conmigo, ojos cerrados, manos al cielo. Algunos van a hacer esta oración por primera vez, otros la van a hacer para reconciliarse, los demás lo vamos a hacer para renovar votos con Cristo y para reafirmarnos en nuestro pacto con Él, en nuestro compromiso con Él, para tomar esta fe mucho más en serio. Repite conmigo, iglesia. Padre, más duro. Padre, gracias por la vida que tú me has dado. Yo creo en ti. Yo creo que tu Hijo murió en la cruz por mis pecados
y por cumplimiento profético, tu Hijo es el Mesías. Él me lavó de todos mis pecados. Te pido perdón y te pido que me llenes de tu Espíritu Santo y me ayudes a vivir la vida que tú me has dado, la vida que tú quieres para mí, desde hoy hasta la vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y ahora Yo te amo, yo por siempre te serviré, por siempre te serviré. hasta que no quede más, Aliento en mí, hasta que que vengas por mí, yo te serviré.